Pero Mateo selecciona. Y dice, ahora viene, agárrese aquí, mira lo que sigue, mira lo que, ¿para qué se escribe? ¿Por qué se escribieron? ¿Por qué están escritas en la palabra del Señor? Hay una razón, hay un principio por el cual, míralo aquí, el verso que sigue. Pero estas cosas se han escrito, ¿para qué? Hermano, lo que usted está oyendo, lo que le estamos enseñando, se han escrito con un fin, con un plan, con un propósito para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces hay que poner atención a lo que usted oye, a lo que usted está leyendo, porque se escribió con ese fin. ¡Qué tragedia! Sería que usted lo lea y lo lee y oye de Jesús y oye y aprende y no creyó. Porque para eso se escribieron. ¿Están conmigo? Ahora sí, hermanos. Vamos a leer Mateos 9 del verso 1, porque allí yo creo que fue donde yo me quedé hablándoles a ustedes. Creo que antes de eso, yo quiero que ustedes vean una lección objetiva de lo que vamos a hablar, porque ahí fue donde nos quedamos, ¿no es así? Ya le puse la mente de donde venimos, de donde hemos venido hablando. Ahora vamos a ver este video aquí en la pantalla, quizás para que usted pueda entender de qué vamos a hablar ahora, porque yo le hablé. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa.
Entonces, yo les sigo leyendo, algunos de los escribas decían de sí mismos, este blasfema, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, para usted conocer lo que una gente está pensando. Usted no es un adivino, está leyendo, no es uno de ellos que el diablo que le en la mano o whatever las cartas. No, este es el Hijo de Dios. Porque piensan en sus corazones, porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decirle al paralítico levántate y anda. Pues para que sepan, ven hermano, el Hijo del Hombre tiene esa potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Y fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal poder y potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio también un hombre Mateo que estaba sentado en el banco, y Jesús comienza su ministerio. Como nos quedamos ahí, nosotros entendemos que tan pronto Jesús llegaba a una ciudad, la gente pronto se daba cuenta, ¿cómo no? Que eran multitudes. Mire, Jesús barrió con las enfermedades en Palestina. Eran tantos enfermos, no había hospitales, no había médicos, no había ningún sistema de como hoy en día. Por eso abundaba la enfermedad en cantidad. Miles incontables de enfermos. Jesús dice la Biblia bien claro que a todos Dios sanó. Instantáneamente. Ese hombre no necesitó terapia después de tantos años, paralítico. Hasta yo a veces me levanto de la cama un poquito y digo, ¿por qué yo puedo durar tantos años? Sí, con 30 años. Eso es milagro. Y él probaba algo con eso. Y Lucas, hermanos, nos da un detalle más amplio. A ver, Lucas 5:17, para que vean, porque los evangelios dicen lo mismo, pero hay otro que te añade algunas cositas. Y ahí en Lucas 5:17, al 5, capítulo 17, ahorita llego donde me quedé, pero ahorita aquí va. Aconteció un día, hermanos, que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los grandes hombres allá, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Claro, tan pronto Jesús llegaba a un pueblo, todo el mundo se daba cuenta, porque este hombre andaba haciendo unas señales, las cuales habían venido de y Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Un día de esto vamos a hablar de la sanidad divina. Y luego sigue diciendo, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Tenemos que llevarlo a él. ¿Qué sigue diciendo? Rapidito. Pero no hallando cómo hacerlo, cómo entro a la casa. Ya vieron allí que había una multitud tremenda que no podían entrar. A la multitud subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de quién. ¡Wow! Y ahorita te voy a enseñar que una fe así Jesús no la va a abandonar. Sigue diciendo, al ver que, ahorita te lo voy a explicar, ¿cómo ve Jesús la fe de ellos? Por lo que están haciendo.
muchos de nosotros podemos decir, pero ¿qué de lo que hacemos? Es lo que dice que tú crees y no crees. ¿Están conmigo? Jesús vio la fe de ellos. La fe la vio. ¿Cómo? Ahorita te explico. Y le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Usted diría, pero ven acá, este hombre no lo trajeron para que lo sanara. No fue para eso. Pero Jesús, si pudo saber lo que había en el corazón de esos fariseos, sabía lo que había en el corazón del paralítico, y ahorita te lo explico. Leemos. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que blasfemia? Habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Bueno, Jesús viene para probarte que Él es Dios. Y sigue diciendo, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y le dijo, ¿por qué caviláis en vuestro corazón? El verso que sigue, el 23. ¿Qué es más fácil? Fíjate cómo lo trampa bien. ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decirle levántate y anda. Porque decir tus pecados te son perdonados, eso no se ve. ¿Cómo sé yo que Dios le perdonó sus pecados a ustedes? How do I know? Pero decirle a un paralítico que se levante y ande. Tienen una trampa los religiosos. I don't know what to do. Ahí está la evidencia. Y le hizo una pregunta que te voy a decir. ¿Qué más le dice? Levántate y anda. Y luego, pues para que sepáis. Para que sepan, miren lo que voy a hacer, le dijo Jesús. Sepáis que el Hijo del Hombre tiene ese poder, tiene esa potestad en la tierra para perdonar pecado. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego dice, y después de una semana de terapia, al instante se levantó en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba, donde estaba acostado, se fue a su casa glorificando ¿a quién? Ay, hermanos, el último verso. Y todos sobrecogidos de asombro, ¿a quién glorificaban? Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Ahora oíganme. En aquellos tiempos las casas tenían un aposento arriba. Y era en este aposento que la gente acostumbraba a sus reuniones con familiares. Y ese cuarto tenía un techo y en esa casa estaba Jesús. Qué bueno cuando en una casa Jesús está. ¡Hey! Con la gente que había venido y la casa estaba llena. It was packed. Y la casa que, me acuerdo cuando teníamos la oficina al lado de la casa del hermano Ávila, en una casa que rentamos, los viernes estaba packed. La gente por la ventana tenía que meter la cabeza porque no cabían. Muy bien. Más o menos así estaba esa casa. De repente, cosas maravillosas comenzaron a suceder. Y lo que vemos ahora sí en Mateos capítulo 9 y verso 2. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Porque él venía preocupado por sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Porque había un dicho, una creencia en todo aquel pueblo, que el que tenía una enfermedad era por causa del pecado. Y tenía que andar con el estigma. El que me va a ver dice, mira un pecador.
no solo para la enfermedad, para colmo vivir con eso, hermano. Claro, ahorita le explico si tengo tiempo otra vez. Hay aquí, hermanos, aquí hay 6 palabras clave que desata y se abre el significado de este pasaje. Primero, número 1, diga fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que Él se allega tiene que creer. Y la fe viene por el oír. La fe es un don, es un regalo que Dios te da. No pierda el tiempo con un incrédulo. Don. Una vez me desafió uno, vamos a hablar, usted predicador. Sí. Y le digo, ok, ¿tú crees en la Biblia? No, ese libro lo escribieron los hombres. Entonces, ¿para qué hablar? Porque ese es mi fundamento. Y ya me dijiste que tú no crees. ¿Para qué voy a perder mi tiempo contigo y echarle las perlas a los puercos? ¿No lo entiende? Y le voy a hablar de esto de fe en el año que entramos. Vamos a hablar de este asunto del Espíritu. Es más, la fe es un fruto del Espíritu. He aquí, esto es una exclamación, algo no muy usual, algo maravilloso. Le trajeron un paralítico enfermo en una cama y Jesús viendo la fe, viendo lo que esos hombres hicieron. Mire, aquí hay personas que yo puedo ver su fe. ¿Ok? Claro, usted tiene su fe. Los hermanos que viven en Tracy, aquí vienen y llegan a la oración. Ahora, si usted no viene a la oración, no es que usted no tiene fe. No, yo no estoy hablando de eso. Pero para salir de allá, hay que levantarse oscuro. Para limpiar, si es que se limpian los dientes la gente, yo no sé si se lava en la mañana. Pero tú dudas, take time, y te pones en el espejo, preparar a los niños y meterte en un carro para venir aquí. ¿Qué hay que motiva a una persona? Otros vienen de Dublin. Aquí vienen unos de Hollister, por ahí están. Si eso no es fe, entonces yo no sé qué será. Pero ¿sabes qué? Quizá no tenga la medida de fe que ellos tienen, pero tú tienes fe. ¿Por qué viniste hoy? Tomaste el tiempo, el cuidado para venir. No, yo no creo en eso. ¿Y por qué viniste? No, hay fe. Y Jesús, viendo la fe de ellos, he aquí, le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque él dijo, si esta enfermedad es causa de mi pecado, vamos a tratar con la raíz, con lo que produce el pecado. Ahora, es cierto y no es cierto. Al entrar el pecado al mundo, trajo las enfermedades. ¿No es así? Pero no es que si usted está enfermo por un pecado personal. No. ¿Me oyeron? Y ahorita te voy a explicar que hay enfermedades que vienen porque Dios tiene un plan en nuestras vidas. A mí me pegó una gripe por 3 días y 4 y me hizo bien porque me descansé. ¿Qué les parece? Yo no voy a reprender al diablo. ¿No? Me quedé en mi casa tomando té, limón, miel. Hermano. Y mire, ya se me abrió la boca. ¿Me están entendiendo? Y le digo al paralítico, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Esto indica que el paralítico estaba en esa condición por causa de sus pecados. Era la creencia. Segundo, ellos trajeron a un hombre. ¿Quiénes son ellos? ¿Amigos o familiares cercanos? ¿O algún compadre que evitó? Tenía que ser alguien muy... Porque aquel no podía ir a buscar a nadie acostado en una cama. Estaba la misericordia de personas en derredor de ellos. 4 amigos o familiares, gente muy cerca que se preocupaban por él.
Todos ellos que Jesús estaba, todos oyeron que Jesús estaba en el pueblo y ellos querían traerlo a Jesús. They want to do that. O aquel lo convenció de que lo llevaran a Jesús. Seguro que el paralítico le había abierto el corazón a ellos y le había abierto su necesidad. Qué bueno tener amigos así y familiares así, que tú puedes ir y abrirle tu corazón a ellos. Y los reclutó a ellos para que hicieran eso. Ellos trajeron su amigo. ¿Por qué tenían que traerlo? ¿Por qué tienen que traer a ese paralítico? ¿Por qué tenía que hacer? Porque él era un hombre enfermo. Y no podía él por sí mismo hacer nada. Había perdido la moción de su cuerpo, el motor, la función mecánica de su cuerpo, la inhabilidad de no moverse. Este hombre estaba destinado a pasar el resto de su vida en su cama. Y no sabemos cuánto tiempo estaba allí. Lo único que sabemos es que él estaba a la misericordia de otros para ir a Jesús, fíjate. Es en esos tiempos doble difícil para las enfermedades y los paralíticos y los incapacitados, lo suficiente difícil. Oiga, hoy si es complicado, donde hoy tenemos todo el mecanismo y la asistencia médica y todo, hay que le proveen a los handicap, estacionamiento, cómo subirse en los buses, tiene algo que lo ayuda, por dónde entrar, el gobierno exige para ¿cuánto entiende lo que estoy hablando? Hay todo aparato que tú tienes hoy para que pueda una persona, pero en aquel tiempo no existían esas cosas. Tú tenías que estar a la misericordia. Ese hombre no podía salir de su casa. Ese hombre nadie lo podía visitar si no eran amigos familiares. Ahí tirado en una cama. Y óigame bien. Y para añadirle algo más, este hombre tenía que vivir con el pensamiento que él estaba en esa condición por su pecado. Y eso era devastador. Por eso Jesús le leyó en el corazón que eso es lo que más le preocupaba. La gente viene más buscando no las cosas espirituales con Dios, no viene más buscando su relación con Dios espiritual, su condición de su vivir. No, la gente viene buscando cosas personales. No está malo eso, pero nuestra vida primero es nuestra relación con Dios. Eso era lo que se pensaba en esos tiempos. ¿Recuerda usted cuando le trajeron un ciego y le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que nacieran ciegos? ¿No es así? Y Jesús le dijo: no, ni sus padres ni él pecó. Esto existe para que la gloria de Dios se manifieste y se dé a conocer. ¿Entienden esto? Los discípulos estaban bien en el sentido de que las enfermedades estaban conectadas con el pecado, porque si no hubiera habido pecado no hubiera habido enfermedad, pero estaban equivocados porque ellos estaban reflejando el sentimiento del día y de la época en que ellos vivían. Está enfermo porque eres pecador. Y eso era lo que pensaban de Job. ¿Se acuerdan lo que leen en la Biblia? Sus amigos venían y decían: oh, tú lo que estás tú pecaste. Imagínate usted tirado en una cama con llagas y con todo lo que le pasó a Job, y que tus amigos vienen y que vamos a visitarlo para consolarlo. El pecado, debe haber pecado, por eso le pasó eso, que un pecado. Yo le dije que una vez cuando estaba entrenando, alguien era al hospital conmigo a ir a consolar gente, lo llevé ahí para ver si se le pegaba algo. Ya no hago eso, ahora le enseño primero. Y el hombre que está ahí tirado, y él vino y se metió. Oh, usted le dio eso. Eso es lo que usted tiene. Ah, pues de eso se murió un tío mío. Le dije: gracias, mi hermano, por haberte traído. Qué fe le impartió aquel hombre. No, you don't do that. Usted lleva palabra.
consolar a la gente. Entonces, hermanos, yo creo bien claro que eso es lo que estaba en el corazón de este hombre. Vivir con ese. Por eso este hombre, Jesús vino y le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque esa era la preocupación de él. Y creo que eso fue la razón. Tener ánimo, tus pecados son perdonados, porque la cosa que lo tenía quebrantado era la angustia de su vida. No era que estaba físicamente enfermo solamente, pero era que yo soy un pecador. Jesús va a probar si yo puedo tratar con lo que el pecado produce, ¿a poco no puedo tratar con el mismo pecado que lo causa? Por eso murió en la cruz, llevó nuestros pecados, pero también llevó lo que nuestros pecados, la cruz llevó nuestros pecados y también la enfermedad que produce el pecado. Y eso es para que sepamos que Jesús tiene ese poder de perdonar y de sanar. Porque ahora, vuelvo a repetir, la enfermedad no siempre está relacionada con pecado, para que usted no vaya a decir que fue una enfermedad, aunque algunas vienen directamente por el pecado. Date una vida de no tirada, de borrachera y no come bien, de fornicación, de prostitución y de homosexualidad. Y te agarra el SIDA, la gonorrea, las enfermedades venéreas y un montón de ellas. Pues obviamente se sabe dónde viene esa enfermedad. Ahora, Jesús se enfrenta al poder destructivo. No toda enfermedad, pero el poder destructivo de lo que produce el pecado. El paralítico tenía ese conocimiento y pensaba en la causa de su enfermedad. Yo creo que él vino por asunto espiritual primero, más que el físico. Sus amigos le trajeron, ¿qué hizo esta grande fe, hermano? ¿Qué dice? Que Jesús, viendo la fe de ellos, no del paralítico, la de ellos. ¿Qué quiere decir viendo la fe de ellos? ¿Cómo supo Jesús que tenían fe? Por lo que ellos hicieron. Ellos tenían que tener fe para pasar por otra actividad ellos esperaban que Jesús los sanaría, porque habían oído de Jesús. Por eso dice la Biblia que Jesús nada más llegó allí y vino un montón de gente, porque eso era lo que Jesús hacía, sanar a los enfermos. Entonces dijeron, vamos. Ellos tenían fe que Jesús podía hacerlo. Ellos pensaban que Jesús los sanaría. Ellos, con lo que hicieron, le mostraron a Jesús su fe. Hermano, vamos a tener que hacer más cosas con nuestra fe que es el hablar. Muéstrame tu fe por lo que haces, no por lo que dices. Primero no pudieron entrar porque la casa estaba llena. Una persona puede escurrirse para entrar a un lugar, pero con 4 hombres y ¿cómo se meten? ¿No vieron ahí que tuvieron? No, por ahí no se puede, mucha gente. Más con un hombre en una cama. Y aquí donde Jesús vio su fe. Y cuando ellos se dieron cuenta que no podían entrar, y aquí viene, voy a desafiar a algunos cristianos. Cuando tú ves la cosa imposible en lo natural, que no se puede, y tú sabes que ahí adentro está el que puede, what are you gonna do? Ellos decidieron que solo había una manera de llegar a Jesús. Y se decidieron entrar por el techo de la casa. Para llegar a esto, usted tiene que tener una fe de algo va a suceder cuando usted llegue a Jesús.
Cuando usted viene al Señor con esa expectativa de que Él hará algo, esto es consistente, es una fuerza poderosa. Ellos no abrirían el hoyo así nada más. Y lo miraron en el lugar correcto porque lo trajeron ahí a los pies de Jesús. Imagínense todo el mundo adentro de la casa, Jesús enseñando. Oiga, y de repente comienzan a quitarse las tejas y las cosas de ahí. Y aquí, oye, what's going on? What's going on? Qué cuadro más gráfico y real de la fe, de lo que es persistencia, insistencia, coinsistencia. Este hombre no solo estaba paralítico, pero también su boca, porque todo el mundo estaba callado, estaba mudo cuando lo bajaron. Simplemente se puso a los pies de Jesús en vista de todo lo que estaban sorprendidos. Y este hombre estaba lleno de temor, como vamos a ver más tarde, tenía miedo. ¿Usted cree que Jesús iba a despreciar esta oportunidad? ¿Cómo? No puede despreciar esa oportunidad. Donde hay fe para el que cree, todo es posible. Dice la Biblia. No solo aquellos que lo trajeron, pero el que pidió que lo trajeron. Él sabía que Jesús sanaba los cuerpos y sabía de su enfermedad, de dónde había venido. Estos 4 hombres no son como algunos cristianos que yo conozco. ¿Qué hubiera llegado allí a la puerta y la casa está llena? No podemos entrar. Olvídalo. No se puede entrar. Difícil eso, llegar a Jesús. No con estos 4 hombres. Porque estos hombres, grande era su fe. Y cuando tú tienes una fe así, you don't give up easy. You don't give up easy. Estos 4 hombres, persistentes, insistentes, coinsistentes, ellos le dijeron, no te apures, no podemos entrar. We are not going to give up. Nosotros quizás lo hubiéramos dicho al paralítico, olvídalo, no se puede, le hicimos la lucha, anyway, tratamos, hicimos todo lo que podemos. No, estos hombres, ellos le dijeron, no te desanimes, we are going to get up, even if we had to tear off the roof. ¿Cómo yo quisiera hombres así? Con esa fe que dijeran, aunque tengamos que romper el techo. Como aquella mujer, como Esther, que dijo, voy a entrar en la presencia del rey, si perezco, que perezca. We need that kind of a faith. Mujeres así. Necesitamos hombres como Josué, que dicen, no me ruegue, que, como Josué que dijo, yo y mi casa en medio del mundo en que estamos viviendo, no vamos a dejar de servir a nuestro Dios. Necesitamos madres solteras como Ruth, que dijo, no me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Mi pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Y jóvenes como Daniel, Mesac y Abednego, que dijeron, no nos contaminaremos con la comida del rey, con las cosas. Nuestro Dios nos va a librar. La iglesia gime, clama por esta clase de fe en nosotros. No era una fe ordinaria, sencilla. Era una fe como la que dice Mateo 7:7 y verso 8, hermanos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y te lo repite en el otro verso, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama se le va a abrir.
Esa fue la fe que Jesús vio en ellos. Y viendo la fe de ellos, hermanos, la fe viene por lo que usted está haciendo hoy y hace en su casa por la palabra del Señor. Otra vez aquel verso que yo comencé, Juan 20, 30 y 31, versos 20 y 31 que pusimos ahorita, que estas cosas se escribieron ¿para qué? Y ustedes le están oyendo ¿para qué? Hermano, para que usted reciba la fe. Está bien, no lo pongamos. Esa fe que Jesús vio en otros, como en Mateo 9, 18. Mira lo que Jesús vio. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de ¿qué? Mas ven y pon tu mano sobre ella. ¿Y qué va a pasar? Eso es fe. Eso es fe. Esta es una gran fe. Mira Mateo 9, 28 al 29. Y llegado a la casa vinieron a él unos ciegos. ¿Cómo llegaron allí? Yo no sé. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ustedes dudan. ¿Creen que puedo hacer eso? Ellos dijeron, sí, Señor. Mira el otro verso. Entonces Jesús le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra duda será hecho. Hermanos, he aquí un hombre con esa fe acostado a los pies de Jesús, silencioso y reverente. Nadie dijo nada. Jesús habló y le dijo al paralítico, hijo, ten ánimo. Qué tremendo que tú vienes a Jesús y Él te dice, no te apures, ten ánimo. Y en este es un hombre desde el punto de vista social, lo habían aventado a los pies de Jesús. Por eso este hombre sabía que Jesús tenía el poder. Él tenía fe como pecador, que estaba en la presencia santa y tenía temor. Pues por eso Jesús le dijo, no tenga miedo, no hay de qué temer. Mire, déjeme decirle algo, qué tremendo escuchar la palabra de ánimo, especialmente del Señor. Un Dios consciente de su pecado, su situación, y que le dice tiernamente, hijo, este es el amor de Cristo, el amor por los pecadores que quiebra todo temor, hermano. Aquel temor que vino sobre Adán cuando pecó y se escondió, ¿no fue así? Esta es la necesidad más profunda de que nuestros pecados sean perdonados, hermano. Esta es la necesidad más grande del mundo. Este es el clamor de Dios cuando dice, deje el impío, el hombre inicuo sus pensamientos, el impío sus pensamientos, y vuelva hacia mí. Ese es el clamor de Dios. Y cuando se vuelva, yo seré amplio para perdonarlo. Ese es el negocio de la iglesia. Tratar con esto. Ese temor, esta es la necesidad más profunda. Y si usted viene al Señor porque se siente culpable, angustiado, afligido, adolorido por el pecado, como David, mira David, pongámoslo ahí rápido. David vino al Señor consciente de cuál era su problema. Señor, lávame más y más de mi maldad. ¿Ven? Límpiame de qué. Y sigue diciendo el otro verso. Porque yo me di cuenta, yo reconozco que es duro para algunas personas, un pecador, reconocer que es pecador. Conozco mis rebeliones y que mi pecado está siempre delante de ti. ¿Qué más dice? Contra ti yo solo he pecado. Él pudiera haber escogido muchas razones. ¿Verdad? Las casas no eran como ahora, abiertas, como hoy es cerrada. Todo es cerrado hoy, ¿no? Hasta las cortinas. Y David pues salió a pasearse por ahí en el palacio y miró de allá arriba una mujer bañándose.
y la codició y la deseó y pecó con ella. Y el profeta ahora lo confronta y David está delante de Dios, no excusándose. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido que tú eres justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Y qué más sigue diciendo? Hazme oír gozo y alegría, porque cuando un cristiano verdadero peca, se siente mal. Nadie viene a mi oficina cantando, oh, pastor, quiero hablar con usted, yo pequé. No, pastor, metí la pata. Pastor, la regué. Pastor, mire, ay, y viene afligido. Y yo le digo, qué bueno, no que pecó, pero qué bueno que te sientes de esa manera, porque esa es una señal que ya esa no es tu naturaleza. Amén. Y aprendiste que no puedes confiar en tus propias fuerzas. No es tanto que pecaste, lo cual es malo, pero el meollo asunto es cómo tú te sientes después que pecas. Yo no me siento mal. Yo estoy contento. Tú nunca has nacido de nuevo. Por eso no sientes nada. ¿Me están oyendo? Y en este proceso me queda un verso más de David. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos. Porque él hasta se enfermó. Hello. Y sigue diciendo, no me eches delante de ti. Porque eso es lo que todo el mundo piensa. Ya la regué. Él no quiere nada que ver conmigo. No quites de ti tu Santo Espíritu, que produce paz. ¿Y qué más? Finalmente, vuélveme. Vuélveme. No la salvación. No, vuélveme el gozo de la salvación. Y ahora un espíritu con minúscula me sostente. Luego oír de tu Señor que te dice tener ánimo, tus pecados te son perdonados, aquello que te afligía, que te causaba dolor, que te llenó de culpabilidad, ahora de repente va a ser quitado y va a ser borrado. Hermanos, este es el mensaje del cristianismo. Perdón de pecado. Y este es nuestro mensaje para todo el mundo. Amén. Que en Dios hay perdón, que en Dios hay restauración, que en Dios lo arruinado se puede reedificar. Y el trabajo de la iglesia debe ser como el de Nehemías, reedificar las ruinas, reedificar vidas, matrimonios, personas, un negocio y familia arruinada, pero que vienen a Dios. Para que Dios trate con lo arruinado. Jesús dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. Él vino para robar, Él vino para matar, Él vino para destruir, pero yo no. Yo he venido para deshacer esas obras que Él hace en las vidas de las personas. Bendito Dios. Porque el pecado es lo que ha traído condenación, maldición en este mundo. La Biblia dice que el hombre es pecador, que el pecado es violación a la ley de Dios, transgresión a la ley de Dios. Y primera de Juan 3:4 nos lo dice bien claro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es una infracción de una ley, como dice la Biblia. Si nosotros predicamos ese mensaje, no lo predicamos así, le decimos a la gente que no es así, estamos prostituyendo nuestro mensaje, lo estamos comprometiendo con otras cosas. Este hombre vino a Jesús y no tenía miedo y no había nada que temer cuando tú vienes a Jesús. Déjame decirte algo. Hay mucho de qué temer
si tú no vienes a Dios. Con tu pecado, si no viene, hay mucho de qué temer. Como pecador tenemos que venir arrepentidos sin un corazón. Pero este hombre vino a Jesús con un corazón contrito y humillado. Y la Biblia dice en el Salmo bien claro, un corazón contrito y humillado, ¿no qué? No despreciará a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Y la Biblia dice, hermano, esto es bien obvio, el Señor no perdona el pecado de una persona que no se ha arrepentido de él. No puede. Es como decir, te voy a perdonar de algo que tú no estás arrepentido. ¿Cómo está eso? Fue a este hombre que Jesús le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Recuerde que el hombre no había dicho ni una palabra. ¿Cómo sabía el Señor lo que él quería? Pues el Señor conoce los corazones. ¿A poco no supo de los fariseos que dice, ¿por qué decís en vuestro corazón que yo no puedo perdonar pecado? Él conocía los corazones de los escribas. Él conoce lo que vamos a pedir antes de que nosotros se lo pidamos. Él dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, antes de que él se lo dijera. Hermanos, la remisión, el perdón de pecado, la Biblia nos habla, es salvación. Tus pecados son echados a la profundidad de la mar. ¿Sabe por qué le estoy hablando? Para que nadie salga de aquí con su pecado. Who wants to keep his sin? ¿Quién quiere permanecer con un pecado? Brother, you're gambling with your soul. ¿Me oyeron? Mira el Salmo 103. Él es quien perdona algunas. El que sana algunas. ¿Y qué más dice? Él es el que rescata del hoyo ¿qué? Que te corona de ¿qué? Y misericordia. Mira el verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Hermano, si usted asienta bien esto en el coco y deja que baje al corazón, qué triste sería alguien salir de aquí cargando su pecado, cuando la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. It will get to you soon or later. Cuando tú tienes la oportunidad de venir al Señor y salir como cantamos, perdonado, justificado. Oh, hermano. Nadie por su pecado. Mire esta verdad que Pablo le dijo a Timoteo. Vamos a ver a Timoteo. Palabra y fiel es digna de recibir por todo que Cristo vino al mundo. ¿Para qué? ¿Salvar a quiénes? Para eso Él vino, de los cuales Él dice, yo soy el primerito, hermano. Nadie por su pecado debe andar con culpabilidad, afligido, triste, amargado, sin paz, si entiende el mensaje de la Biblia, que es que Dios perdona los pecados. ¿Por qué quiere usted guardar su pecado? Especialmente cuando la Biblia dice en Deuteronomio, que yo no invento estas cosas. Mas si no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado, ¿qué? One of these days gonna get hold of you. ¿Por qué tomar esa chance? Más vale que en un arrepentimiento nos deshacemos de él, pudiendo hacerlo y no guardarlo. Ay, mire hermano, mire, yo le estoy hablando cosas media raras hoy, pero yo entiendo. Hay gente, yo no estoy poniendo dedo aquí, no, pues no son cristianos, pero sí hay gente que se van de aquí a Cabo San Lucas, o a Las Vegas, o a Reno,
y se suben en un avión para ir a cometer adulterio con la mujer de otro hombre o con el hombre de otra mujer. You have to have un corazón para subirte en un avión con la mentalidad de ir a cometer pecado. Y luego volver en ese mismo avión 17,000 pies de altura para regresar otra vez. When something happened with that airplane, no hay tiempo. Es la sangre de Cristo. ¿Qué sangre de Cristo? Hermano, yo le estoy hablando así porque acercarnos a este nuevo año, vamos a acercarnos con la actitud correcta. We love God. We want to serve God. Don't gamble with your soul. Don't. Porque esto es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Ya voy a terminar. Todavía no son las 12, fíjate. Ese reloj está conmigo, mano. Si Josué detuvo el sol en Gabaón, ¿a poco no puede tener el reloj aquí? Gloria a Dios. Pero ya voy a terminar. No se crea. Y luego, hermanos, mira lo que dice Hebreos 3:10-31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Wow. Don't gamble with your soul. La necesidad más grande que tiene el ser humano es la salvación de su alma. Cuando el Señor dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados, el Señor llenó la necesidad más profunda de su vida. Mateo 10:28. Mateo 10:28. No temáis los que matan el cuerpo, mas el alma, no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir tu alma y el cuerpo. ¿Dónde? Brother, that's the real fear. Pecado es profanar la imagen de Dios y manchar el alma. El pecado ha plantado en nosotros la imagen del diablo. Y la Biblia dice que muchos son hijos del diablo. El pecado es como la lepra. Es incurable. El Señor no curó. El Señor quitó el pecado. ¿Me entienden, hermano? Es más, ¿por qué no leemos Jeremías 13:23? ¿Mudará el etíope su piel? ¿Entienden esto? ¿O el leopardo sus manchas? ¿No ha visto el leopardo con unas manchas negras? Así también podremos nosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Entonces, hermanos, la Biblia nos está enseñando a nosotros algo. El pecado afecta a todo hombre por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hemos sido salvos todavía, tenemos lucha con el pecado. No te malentienda, todavía usted lucha con el pecado. Todavía tenemos lucha con el pecado. Lo que tú no tienes lucha y es con la esclavitud. Él te salvó de la esclavitud del pecado, de donde tú constantemente por hábito, por profesión, por costumbre, pecaba. Pero ahora no. Ahora es cuando eres arrastrado por nuestras debilidades, por nuestras concupiscencias. Y después le voy a hablar al principio del año que la vida de Dios no peca. Es la nuestra la que peca. Y por eso hay que hacer una decisión. O vivo la mía o vivo la de Él. ¿Aló? Para terminar, hermanos, lucha uno, porque ahora tenemos que vivir vida santa, ¿qué no? Y eso es diario, ¿eh? Nada más sale afuera y usted lucha con el pecado.
Los deseos de los ojos son las avenidas del diablo. Los deseos de los ojos, lo que tú ves, transmite imágenes, figuras, pensamientos. No es así. Envidia, celo, codicia, everything en los ojos. Y eso entra, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que es orgullo. Entonces, hermanos, luchamos para mantenernos en santidad. Cuando terminamos la escuela bíblica, yo me acuerdo de un canto que cantábamos. Guárdame, Señor, en santidad. Guárdame, Señor, en santidad. La carrera correré, la victoria obtendré. Guárdame, puro y fiel en verdad. Ese era un canto, hermano. Y eso fue en el año 68, van a ser 40 y pico de años. Y todavía yo lo tengo en mi mente. Amén. Luchamos, batallamos con el pecado, pero no porque somos esclavos. Ok. Finalmente nuestros pecados pasados fueron perdonados. Y a santidad Dios nos ha llamado. En los cristianos se les dice que si alguno ha pecado, eso al cristiano, porque al mundano pues ahí vive, ¿no? Esa es su vida. Si alguno ha pecado, abogado pues tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no es para nosotros lo que no practicamos, lo que no por profesión, por hábito, por mala costumbre vivimos la vida de pecado. Juan, porque no piense que yo invento esto. Yo leo la Biblia primero. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el verso 9 dice, si lo confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Then why not to do it? ¿Por qué no confesárselo al Señor? Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados le fueron perdonados, algo pasó con los escribas que dijeron, ¿quién puede perdonar pecado? Solo Dios puede perdonar pecado, decían ellos. Y ellos estaban correctos. Lo que ellos no sabían, que Jesús era Dios. Ahora entiéndame, porque sí termino ya, 12:04. Este hombre paralítico quería perdón y los otros concluyeron que era una blasfemia. Qué gran diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Que ellos no querían y no creían en el perdón. No, ellos nunca supieron que tenían una necesidad y no lo reconocieron. ¿Ah? Hermano, esto tenemos que reconocer, que somos pecadores, no por profesión, no por hábito, no por práctica, no por mala costumbre ya, pero sí por nacimiento. Nacimos con la mordida de la víbora, con el virus. ¿No es así? Cuando Satanás, el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó a todos los hombres. ¿Por qué muchos no vienen a Dios? Porque no creen que son pecadores o no tienen esa necesidad. No, ¿me están entendiendo? Mira, es Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, que te abre los ojos y el entendimiento para que te des cuenta que eres pecador. Porque el diablo no lo va a hacer. ¿Me oyeron? No lo va a hacer. Y termino con Romanos 3, 10 y 12. Como ya está escrito, no hay justo ni aun uno. El otro verso. No hay quien entienda. No hay quien busque a quién. No hay. ¿Qué más dice? Todos, algunos o todos, se desviaron y algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay
ni siquiera uno, dice la Biblia. So, si tú crees que tú eres ese único, oh hermanos, desde ese momento que te ves como pecador, el Espíritu de Dios está obrando en ti. Porque el diablo no te va a decir, ni tú mismo a veces te das cuenta. Pero qué bueno que es Dios, que nos ilumina, que nos dice, ay, en esto estoy mal. Tengo que poner mi vida en orden. No voy a entrar este nuevo año con mi vida desordenada con Dios. Voy a venir como el leproso, pero voy a venir también como el paralítico. No tanto pensando en mi enfermedad, lo cual sí quiero que lo haga, pero vengo pensando en aquello que se creía en aquel día que causa mi enfermedad. Y voy a tratar con mi pecado. Hermanos, para que vivamos nuestra vida mentalmente y emocionalmente más sano al entrar este año, tratemos con nuestra relación y con nuestra comunión con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso te harás más feliz. No se baje de la cruz ahora que llegó Cristo. ¿Me oyó? Y luego se sube en enero cuando llegan los biles y los dolores de cabeza. Hermano, ¿quién quiere comenzar un nuevo año en pecado, endeudado con Dios y endeudado con los hombres porque los biles te van a llegar? What a way to start the year. Qué manera. Pero que estar bien con Dios. Esa es mi oración en este nuevo año que viene. Pero hay que hacer como aquellos 4 que dijeron, we tear the roof if we have to. Nadie viene a Dios a menos que no tenga una necesidad. ¿No es así? No, yo vine porque yo quería, pues yo soy pecador. Claro, quería el perdón, ¿no? Esa era tu necesidad. O por una enfermedad, o por una situación. Es cierto, nadie viene. Pero la primera necesidad es que nuestra vida esté bien con Dios. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar. Vamos a cantar. Pero vamos a orar, hermano. Qué buen comienzo. Qué buen año. Que yo entre con mi relación en orden. Viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Y hermano, será un nuevo año. Yo sé que este año nos golpeó a algunas necesidades, algunos familiares, pero estamos para entrar en un nuevo año. Y lo primero que más tenemos que tener en cuenta es nuestra relación con Dios. Amén. Qué alegría esa. Y qué gozo en el Señor. Déjame orar. Voy a orar por ustedes. Señor, es mi oración por esta iglesia, la cual es mi esposa. Tú vienes por una esposa sin mancha y sin arruga. Y tú nos llamaste para que viviéramos vida santa delante de ti. Y yo oro que en este caminar, Señor, tu iglesia no se le olvide que ya estamos casados contigo, Señor. Guárdanos en santidad, en Cristo Jesús. Y que nadie debe salir de aquí con su pecado, pero que lo pueda confesar a ti, no al hombre, porque eres tú el que perdona los pecados. En Cristo Jesús. Amén y amén. Es por tu amor. Hey, Yo tengo tu perdón. claro que sí. Es por tu amor. Hey,
puedo descansar en ti, tu poder, todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Una vez más. Aleluya. Tu amor, tengo tu perdón, es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder, que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Tened ánimo, hijo. Canto de Tened tu ánimo, hija. amor, Tus pecados pueden ser perdonados. canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Mientras lo cantamos una vez más, somos despedidos. Dios les bendiga. Que tenga un buen tiempo con sus familiares en su celebración. Pero no se baje de la cruz. Manténgase en el Señor. Cantamos, siempre oramos por aquellos que necesitan oración. De tu amor, canto de tu poder.